Unidad 1. Orígenes del cine. La imagen, el movimiento y la mirada en el siglo XIX, la revolución industrial y el cine. El mito, inventos previos. Entre la ciencia, la magia y el juego. Las sombras chinescas. Las sombras chinas, precedente del teatro de sombras, parten de un juego popular basado en un efecto óptico teatralizado. Efecto que se consigue al interponer las manos u otros objetos entre una fuente de luz y una superficie clara, pantalla o pared, de manera que la posición y el movimiento de las manos proyecta sobre el improvisado escenario sombras que representan figuras estáticas o en movimiento. Constituyen una de las más antiguas artes del teatro de títeres y marionetas. Descubiertas quizá por el hombre primitivo frente al fuego de su caverna como un símbolo religioso, el juego infantil de las sombras chinescas, como recurso dramático y espectáculo de origen mágico, desarrollaron en Oriente diferentes ejemplos de teatro de sombras, a partir de varios tipos de títeres de varillas, principalmente, y otras dramatizaciones con títeres de sombras y títeres de cuerda o marionetas, como el wayang javanés, en Indonesia, y más tarde, en Europa, el karagos turco y su hermano griego, Karagiosis. 1640. Linterna mágica. Athanasius Kircher, linterna fantasmagórica. La linterna mágica es un aparato óptico, precursor del cinematógrafo. Se basaba en el diseño de la cámara oscura, la cual recibía imágenes del exterior, haciéndolas visibles en el interior de la misma, invirtiendo este proceso y proyectando las imágenes hacia el exterior. Durante un tiempo se había considerado a Athanasius Kircher como inventor del aparato, quien en 1646 publicó Ars Magna Lucis et Umbrae, la gran ciencia de la luz y la oscuridad. El artefacto consistía en una cámara oscura con un juego de lentes y un soporte corredizo en el que se colocaban transparencias pintadas sobre placas de vidrio. Estas imágenes se iluminaban con una lámpara de aceite, aún faltaba mucho para el invento de la luz eléctrica, y para que el humo pudiera tener salida, se dotaba al conjunto de una vistosa chimenea. 1816. Fotografía. El francés Joseph Niepce perfeccionó el invento de la litografía fija. La primera imagen reflejada en el interior de una cámara oscura en 1826, obtiene la primera fotografía de paisaje. Con una exposición de 8 horas. 1824. El médico inglés Peter Mark-Roget presentó la tesis sobre la persistencia retiniana ante el Royal Society de Londres. La ilusión de movimiento del cine se basa en la inercia de la visión, que hace que las imágenes proyectadas durante una fracción de segundo en la pantalla no se borren instantáneamente de la retina. 1829. Fenakistiscopio. Del griego espectador ilusorio, es un juguete inventado por Joseph Antoine Ferdinand Plateau para demostrar su teoría de la persistencia retiniana en 1829. Consiste en varios dibujos de un mismo objeto, en posiciones ligeramente diferentes, distribuidos por una placa circular lisa. Cuando esa placa se hace girar frente a un espejo, se crea la ilusión de una imagen en movimiento. Poco después de su invención, Plateau descubrió que el número de imágenes para lograr una ilusión de movimiento óptima era 16, lo que con posterioridad aplicarían los primeros cineastas, usando 16 fotogramas por segundo para las primeras películas. 1829. Estroboscopio. Es un instrumento inventado por el matemático e inventor austriaco Simon von Stampfer hacia 1829, que permite visualizar un objeto que está girando como si estuviera inmóvil o girando muy lentamente. Este principio es usado para el estudio de objetos en rotación o vibración, como las partes de máquinas y las cuerdas vibratorias. Fue desarrollado en la misma época en la que el físico belga Joseph Plateau daba a conocer su fenakistiscopio. 1834. Zoótropo. Máquina estroboscópica creada por William George Horner, compuesta por un tambor circular con unos cortes, a través de los cuales mira el espectador para que los dibujos dispuestos en tiras sobre el tambor, al girar, den la ilusión de movimiento. Fue un juguete muy popular en la época y uno de los avances hacia la aparición del cine que se crearon en la primera mitad del siglo XIX. Fueron famosos y una inspiración para la creación de lo que hoy conocemos como cine, ya que es el mismo principio, una sucesión de imágenes que cuentan una historia. 1839. Daguerrotipo.
fue desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre, a partir de las experiencias previas inéditas de Niepce. La imagen revelada está formada por partículas microscópicas de aleación de mercurio y plata, ya que el revelado con vapores de mercurio produce amalgamas en la cara plateada de la placa. Previamente esa misma placa era expuesta a vapores de yodo para que fuera fotosensible. Los vapores de mercurio, del revelado, son muy perjudiciales para la salud. 1874. Cronofotografía. Con la ambición de conquistar el movimiento, la fotografía no tardó en convertirse en cronofotografía, en una primera instancia, gracias al revólver astronómico de Hansen, 1874, quien lo implementó para registrar el movimiento de los planetas. En segunda instancia, el investigador Muybridge con el fusil fotográfico del francés Jules Marey estudió el galope de los caballos, descompuestos en una serie fotográfica, y luego los movimientos de otros animales y del ser humano. 1876. El fonógrafo fue el dispositivo más común para reproducir sonidos grabados desde la década de 1870 hasta la década de 1880. El fonógrafo fue inventado por Thomas Alva Edison, Eldridge R. Johnson y Emile Berliner. No fue hasta 1876, cuando se creó el fonógrafo, que fue el primer aparato capaz de reproducir sonido. Cuando Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo, la primera pieza interpretada fue Mary Had a Little Lamb. María tenía un corderito, el 21 de noviembre de 1877. Edison mostró el dispositivo por primera vez el 29 de noviembre de ese mismo año y lo patentó el 17 de febrero de 1877. 4. El fonógrafo utiliza un sistema de grabación mecánica analógica, en el cual las ondas sonoras son transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. Estas vibraciones mueven un estilete que labra un surco helicoidal sobre un cilindro de fonógrafo. Para reproducir el sonido se invierte el proceso. 1877. Praxinoscopio. Es un aparato similar al zoótropo inventado por Émile Reynaud en 1877 y patentado el 21 de diciembre de ese año. El espectador mira por encima del tambor, dentro del cual hay una rueda interior con unos espejos formando ángulo, que reflejan unas imágenes dibujadas sobre tiras de papel situadas alrededor. Como resultado, la persona observa una secuencia nítida, una animación estable donde las imágenes se fusionan y logran el efecto animado. Para fabricar los praxinoscopios que luego vendería como juguetes, Reynaud alquiló 2 departamentos en París, uno de los cuales funcionaba como taller. El invento recibió una mención honorífica en la Exposición Universal de París de 1878. 1888. El teatro óptico es una aplicación óptica desarrollada por Émile Reynaud y patentada en 1888, basada en el praxinoscopio que permite ofrecer un espectáculo a partir de la proyección de dibujos animados móviles, dispuestos en una banda flexible provista de perforaciones, que discurren con una frecuencia de 15 imágenes por segundo frente a un sistema de lentes e iluminación basado en la linterna mágica. Es uno de los precedentes del cinematógrafo, solo que las imágenes habían de dibujarse a mano sobre la película. 1891. El kinetoscopio. También kinetoscopio o cinetoscopio, fue el precursor del moderno proyector cinematográfico desarrollado por William Kennedy Laurie Dixon mientras trabajaba con Thomas Edison. El 20 de mayo de 1891, la primera proyección pública del prototipo de kinetoscopio de Edison se realizó en sus laboratorios para una convención de la Federación Nacional de Clubs de Mujeres de los EWA. La presentación pública del kinetoscopio completo tuvo lugar en el Instituto de las Artes y las Ciencias de Brooklyn el 9 de mayo de 1893. 1892. Película de 35 milímetros, es el formato de negativo o película fotográfica más utilizado, tanto en cine como en fotografía, que se mantiene relativamente sin cambios desde su introducción en 1892 por William Dixon y Thomas Edison, que usaron material fotográfico proporcionado por George Eastman. Su nombre viene de que el negativo es cortado en tiras que miden 35 milímetros de ancho 1, 2 y, según la norma, debe llevar 4 perforaciones por cuadro o fotograma en ambos lados, para que la película se reproduzca a 24 fotogramas por segundo. 3.
El 1 de febrero de 1893 se puso en marcha el considerado como primer estudio de producción cinematográfica del mundo. Se trata del Black Maria, que Thomas Alva Edison construyó en West Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos. En este estudio se preparó el material y las demostraciones del kinetoscopio, el precursor del proyector moderno de cine, una idea de Edison desarrollada por su colaborador William Kennedy Laurie Dixon. 1895. Un cinematógrafo es una máquina capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. Fue la primera máquina capaz de rodar y proyectar películas de cine. Lectura. La invención del cinematógrafo fue obra de los hermanos Lumière en 1895, sin embargo no fueron los inventores del cine, pues el primero en hacer una grabación fue Louis Le Prince, que en 1888 realiza la escena del jardín de Roundi de apenas 2 segundos de duración, con la ayuda de una lente única y una película de papel. El Salón Indien. Los Lumière. El 28 de diciembre de 1895 tuvo lugar la primera exhibición con público del cinematógrafo Lumière en el Salón Indio del Grand Café, en el número 14 del Boulevard de los Capuchinos de París. El programa constaba de 10 películas de 15 a 20 metros cada una, con una duración total de 20 minutos. Estas películas estaban realizadas por Louis Lumière e interpretadas por sus familiares y amigos. La salida de los obreros de la fábrica Lumière, riña de niños, la fuente de las Tullerías, la llegada de un tren, el regimiento El Herrero, la partida de naipes, destrucción de las malas hierbas, derribo de un muro, el mar. El precio de las localidades fue de £1. El inocente repertorio de peliculillas tenía un valor intrínseco como documento de una época. Georges Méliès fue un ilusionista y cineasta francés famoso por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos en los albores de la cinematografía. Méliès, un prolífico innovador en el uso de efectos especiales, descubrió accidentalmente el stop trick en 1896 y fue uno de los primeros cineastas en utilizar múltiples exposiciones, la fotografía en lapso de tiempo, las disoluciones de imágenes y los fotogramas coloreados a mano. Gracias a su habilidad para manipular y transformar la realidad a través de la cinematografía, Méliès es recordado como un mago del cine. Dos de sus películas más famosas, Viaje a la Luna, 1902, y El viaje imposible, 1904, narran viajes extraños, surreales y fantásticos inspirados por Julio Verne y están consideradas entre las películas más importantes e influyentes del cine de ciencia ficción. Méliès fue también un pionero del cine de terror con su temprana película Le Manoir du Diable, 1896. Méliès había asistido a la primera proyección de los Lumière y quiso comprar el invento, a lo que estos le respondieron que no estaba en venta, que lo llevaría a la ruina, que solo era para explotar como curiosidad científica y que fuera de eso no tenía ningún porvenir comercial. Tiempo después Méliès le compraría el aparato al óptico Robert William Paul llamado Bioscopio, 1896. El beso, producida por Edison, que recogió en primer plano el casto beso de una escena cómica de The Widow Jones, comedia que triunfaba en Broadway. Causó un gran revuelo y levantó una ola de protestas que un comentarista calificó de bestial. Además de introducir el tema amoroso en cine, daría pie al descubrimiento de cine erótico, que ya por Francia era un filón de segura rentabilidad. Las empresas Pathé, fundada como Société Pathé Frères, Compañía Hermanos Pathé, en París, Francia, el 28 de septiembre de 1896 por los hermanos Charles, Émile, Théophile y Jacques Pathé, Pathé se convirtió, durante los primeros años del siglo XX, en la productora más grande de cine en el mundo, así como un importante productor de discos fonográficos. La fuerza impulsora detrás de la operación del cine fue Charles Pathé, que había ayudado a abrir una tienda de gramófonos en 1894 y luego estableció una fábrica de fonógrafos en Château, en las afueras del oeste de París. Exitosamente, vio las oportunidades que representaba este nuevo tipo de entretenimiento que ofrecía, y en particular para la industria de cine en ciernes. Después de haber decidido expandir el negocio de música para incluir equipos de cine, Charles Pathé supervisó una rápida expansión de la compañía. Para financiar su crecimiento, hizo a la empresa pública bajo el nombre de Compagnie Générale des Établissements Pathé Frères Phonographes y Cinématographes, a veces abreviada como CGPC, en 1897, y sus acciones se cotizaron en la Bolsa de París.
A nivel mundial, la compañía hizo hincapié en investigar, en la inversión de experimentos tales como películas coloreadas a mano y en la sincronización de las grabaciones de películas y en gramófonos. En 1908, Pathé inventó el noticiario que se mostró en los cines antes de la película. Las tomas mostraban el logo de Pathé de un gallo cantando al principio de cada carrete. En 1912, se introdujo una película de 28 milímetros no inflamable y equipos bajo la marca Pathéscope. Pathé News produjo noticieros cinematográficos desde 1910 hasta 1970 cuando la producción cesó como consecuencia de la masa de propiedad en televisión. Como Edison hizo en Estados Unidos, Charles Pathé fue el pionero en la industrialización del cine en Francia. En sus películas aplicó una fórmula para atraer a todo tipo de espectador. Su gran eficacia se debió a las llamadas escenas dramáticas realistas, en las cuales aparecían los crímenes del Museo de Cera Green o los pasajes más violentos del Asomoir de Émile Zola sobre las víctimas del alcohol. Esta tendencia al realismo sentó las bases para futuros movimientos cinematográficos, como el realismo poético francés y el neorrealismo italiano. 1897. Incendio en el Bazar de la Caridad en la fiesta benéfica anual a lo que concurría lo más selecto de la alta sociedad parisina. 1500 personas estaban reunidas cuando se inició el fuego. El operador cinematográfico encendió mal la lámpara oxiétrica del proyector, lo que arrojó más de un centenar de víctimas fatales. 1897. La Biograph Co. utilizaba un aparato fabricado por dos técnicos que habían abandonado a Edison. Dixon y Eugene Lauste gozaban del apoyo financiero del hermano del presidente McKinley, a la sazón del gobernador del estado de Ohio. Esta productora servirá como propaganda personal del político y se especializará en asuntos documentales de la actualidad. 1898. La Vitagraph. Al asociarse el ex exhibidor ferviante pop rock con el caricaturista inglés James Stuart Blackton y Albert Smith, orígenes en USA, Edison, en 1889 comercializa la película en celuloide en formato de 35 milímetros, aunque no la pudo patentar porque un tiempo antes George Eastman ya lo había hecho, aunque sí pudo patentar las perforaciones laterales que tiene este tipo de película. En 1894 los kinetoscopios de Edison llegan por primera vez a Europa, más concretamente a Francia. 2 años después, en 1896, presenta el vitascopio en Nueva York con la pretensión de reemplazar a los kinetoscopios y acercarse al cinematógrafo inventado por los hermanos Lumière. Por último, en 1897, Edison comenzará la llamada guerra de patentes con los hermanos Lumière respecto al invento de la primera máquina de cine. Gaumont. Gaumont es una compañía productora de películas francesa fundada en julio de 1895 por el ingeniero transformado en inventor, Léon Gaumont, 1864-1946, bajo el nombre L. Gaumont et Compagnie. Gaumont es la compañía cinematográfica más antigua del mundo, las primeras productoras y la guerra de las patentes desde que en 1897 se cierra en Estados Unidos el concesionario de los Lumière, tendrán lugar una serie de episodios que serán bautizados como la guerra de las patentes, por ser una especie de lucha entre varias grandes compañías y algunos pequeños empresarios por hacerse con el control de explotación del monopolio del cine a nivel internacional. La Edison Co. y otras nuevas productoras como la Biograph Co. 3. Conducida, entre otros, por un antiguo colaborador de Edison, William K. Laurie Dixon, y la Vitagraph 4, aprovecharán las imprecisiones legales para vender como propias las películas de la competencia, en particular las europeas, de las que sacarán duplicados, hasta que la vigilancia legal termine haciéndose más rigurosa y decidan volver a rodar las películas, copiándolas sin demasiadas modificaciones. En 1908 se pondrá punto y final a esta situación. La Edison Co. conseguirá, después de 500 procesos judiciales, hacerse con el control de toda la industria, valiéndose de los derechos adquiridos por su patente del kinetoscopio y firmando un pacto con grandes empresas por el que se creará un trust internacional, la Motion Pictures Patents Co. 5, que estará encabezada, como no, por Edison. La guerra de los trusts y el nacimiento de Hollywood, desarrollo de un lenguaje y modo de expresión primitivo.
La Escuela de Brighton fue un grupo de cineastas y fotógrafos ingleses que sentaron las bases para el lenguaje cinematográfico en la ciudad de Brighton. El primero de ellos fue James Samuel Jackson, pionero del cine inglés, motivando la realización de películas de escenas, pero que luego se convierten en mini-dramas con uso de formas narrativas. La Escuela de Brighton se destacó por descartar la construcción de películas al estilo Lumière o Méliès, ya que estos dejaban fija la cámara y comenzaban a actuar. Por el contrario, la Escuela de Brighton se caracteriza por su fluidez de cámara desde distintos ángulos y aportando puntos de vista distintos sobre lo que filman, según el ángulo empleado, capaz de dar al cine la expresividad que no tenía. Los actores se mueven con total libertad mientras la cámara los sigue, además del uso del primer plano, que en un principio fue con una lupa. Sus aportes fueron: primer plano, montaje como elemento narrativo, fragmentación de una escena en diferentes planos, sobreimpresión, montaje paralelo, invención del kinemacolor, movimientos de cámara que captura los diferentes puntos de vista, travelling, plano y contraplano, persecuciones y asuntos realistas, escenarios realistas, calles, playas, jardín. El chroma key. Otros integrantes fueron Alfred Collins o George Albert Smith. En 1901 se ponen en marcha los Nickelodeons, en los que el público asistente tendrá que pagar un níquel, 5 centavos, por acceder a la sesión. En estos primeros años del nuevo siglo, aparecen los futuros grandes nombres del cine americano: Adolph Zukor, Carl Laemmle, William Fox y Marcus Loew. Todos ellos emigrantes judíos en busca de fortuna, que una vez dentro de este nuevo negocio, no dudarán en enfrentarse al trust de Edison. Ferdinand Seca. Fue un cineasta francés, director, productor, actor y guionista. Principal director de la Pathé Frères, la productora de cine más importante del mundo antes de la Primera Guerra Mundial. Llegará a ser actor y director del espectáculo. En los orígenes del cine mudo, en 1899, se interesará por las posibilidades del sonido. Realiza para Pathé una primera película sonora, El melómano mudo, acompañando la proyección con el sonido de un gramófono. Luego, para Gaumont, realiza Fechorías de una cabeza de ternera. Ferdinand Seca regresa definitivamente a Pathé en 1900. En la Exposición Universal de París, donde la empresa cinematográfica tiene su caseta, conoce a Charles Pathé, que lo contrata como realizador. Acumula los distintos puestos técnicos: actor, guionista, decorador, operador de cámara y director. Su primer éxito como realizador es Historia de un crimen. La obra contiene un interesante flashback. El condenado a muerte rememora en sus últimos momentos el crimen por el que se le condenó. El éxito de este filme es internacional y consigue una gran notoriedad para la Pathé. En 1902, empieza el rodaje de La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, que no llegará a las pantallas hasta 1905. El triunfo de la película es fulminante. Pathé empieza una ascensión irresistible. Seca se promoverá muy rápidamente a la dirección artística de Pathé. Seca ensaya desde la actualidad reconstituida Asesinato del presidente McKinley, y las películas de trucos, El baño imposible, ambas representantes de géneros habituales de la época, hasta el drama social, En el país negro, La huelga, o los cuentos de hadas, La bella durmiente del bosque, El gato con botas. El renombre de Ferdinand Seca es debido a que su nombre se asocia a los varios millares de cintas que se proyectaron a través del mundo en este periodo del cine de anteguerra. Su carrera fue unida estrechamente al extraordinario desarrollo de Pathé. 1904 La épica italiana. En diciembre de 1904 el inventor pionero Filoteo Alberini se asocia con Santoni para fundar la productora Manufactura Cinematográfica Alberini I Santoni, convertida al año siguiente en Sociedad Anónima Cines, y producir La caduta di Roma 1905 con la ayuda del Ministerio de la Guerra, Cañonazos de verdad y una legión de figurantes. La Caviría 1913 realizada por el piamontés Piero Fosco apodado Pastrone.
Costó más de 1 millón de liras, introdujo interesantes novedades técnicas, el nombre de anuncio prestigió y facilitó la carrera comercial de esta colosal visión histórica del siglo III a.C., pero quien aportó mayores méritos en una forma casi anónima fue el operador Aragonés II de Chomón, muy acreditado ya como especialista en trucajes y probable inventor del procedimiento imagen por imagen que utilizó en el Hotel Eléctrico 1905. En Cabiria tuvo Chomón la oportunidad de perfeccionar la toma de vistas con la cámara en movimiento. Ya empleada por él en Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo de Seca, mediante un carrello para travelling que Pastrone hizo construir y patentar en 1912. 1906 Luces y sombras danesas. El cine danés. Su pionero fue el tal Ole Olsen, había sido acróbata, empresario de circo y director del Casino de Malmö. En 1906 fundó la productora Nordisk Film Compagnie, con un oso polar sobre un globo terráqueo como emblema. Compró un león reumático al zoo de Copenhague y en una playa decorada con palmeras artificiales rodó La Casa de la Bestia, que al final fue despedazada. Armando un gran escándalo, el ministro de Justicia trató de prohibir la película por sus imágenes excesivamente crueles. La breve pero brillante carrera del cine danés transcurriría ligada a los escándalos que les abrirían las puertas de otras naciones. Con Trata de Blancas 1910, drama erótico realista. Pecados de la Juventud 1910 y otros títulos llamaban a la puerta de la curiosidad sexual de las masas. En estos dramas mundanos y pasionales del cine danés se ha querido ver un involuntario testimonio de la descomposición del viejo mundo de la aristocracia, cuyos desperdicios ha recogido ya como tema literario la novelística continental. También de la literatura decadente romántica procede una figura mítica que tomara cuerpo por vez primera en el cine danés, la mujer fatal, Asta Nielsen. Uno de los aspectos técnicos más notables del cine danés fue su refinamiento plástico y su sabio empleo de la luz artificial. Louis Feuillade es un director de cine francés nacido el 19 de febrero de 1873 en Lunel, Hérault, y muerto el 26 de febrero de 1925 en Niza. Empezó su carrera como periodista para acabar trabajando en la famosa compañía cinematográfica Gaumont. Su extensa filmografía abarca más de 500 títulos. Es reconocido por sus seriales relacionados con intrigas policíacas, entre ellos cabe destacar Fantomas, Los vampiros o Judex. 1907. En ese mismo año Louis Feuillade es contratado por Gaumont para escribir guiones y posteriormente convertirse en director y jefe de producción de la compañía, ya que Ali Segui había dejado el puesto vacante y recomienda al productor que contara con Louis para reemplazarla. Rápidamente él comienza a dirigir películas en forma periódica, lo que lo lleva a expandirse como creador. Su primer película filmada fue La Porteuse de Pain, y es a partir de ese momento donde los títulos de sus filmes abordaban temas como comedias, aventuras, policiales o temas históricos. Se lo asocia con el cine de episodio de los años 10 o al serial cinematográfico, donde se destacó en ese formato de producciones, pero también la difusión de estas nuevas producciones logró que se consolide su cine en los Estados Unidos. En sus películas, abordaba temas tanto infantiles como temas realistas que no fueron equivalente con el éxito de sus estrenos. Poco tiempo después de estos fracasos, lo llevó a mejorar en sus próximas producciones como Fantomas 1913, Los vampiros 1915, y Judex 1916. Louis Feuillade da a entender que sus historias se acercan a los hechos cotidianos con una dosis de realismo y a su vez llevando al espectador a descubrir lo poético, lo dramático y lo sorprendente que hay en ellas. Demostró que la calidad de la película no estaba en que si la inversión era mayor o menor, por el contrario, decía que con poco se podría hacer mucho. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, fue reemplazado por Léonce Perret, quien siguió su carrera en los Estados Unidos unos pocos años después. La sede de la compañía está en Neuilly-sur-Seine. Ali Segui, la secretaria de Léon Gaumont, Ali Segui Blaché, se convirtió en la primera directora de cine femenina.
Alice presenció junto a Gaumont una demostración realizada por los hermanos Lumière, que les mostraba cómo funcionaba el nuevo invento que habían construido. A Alice le interesó y tiempo después pensó que con el cinematógrafo podía contar historias animadas y le manifestó esta idea a León de comprar el aparato, justificando que podría producir un producto que divierta al público. Entre los aportes que realiza Alice Guy, podríamos destacar que realizó la primera película narrativa de la historia del cine. Le Feux Choux, es por ello que se la reconoce como pionera del cine narrativo. A partir de los avances que iba logrando, queda exenta de su labor como secretaria y queda a cargo de la productora. En 1905 es nombrada como supervisora de los demás directores de la compañía. También fue pionera de los efectos especiales, donde implementó técnicas de máscaras de doble exposición y filmando de secuencias en retroceso, fue la primera en usar la técnica de sobreimpresión implementada por Méliès. Otra de las innovaciones que realizó fueron grabaciones con el gramófono al mismo tiempo que grababa imágenes. A su vez fue productora de las primeras películas a color. Dirigió, produjo y supervisó más de 600 películas que tocaban todos los géneros fílmicos, desde cuentos de hadas a parábolas religiosas, comedias románticas o películas policíacas. M.S. Mann, Alison, 2008. Una visionaria perdida del cine. Como sabemos, la historia destaca como primer director de cine a Georges Méliès, como el primer hombre director, pero a su vez hoy en día a Alice Guy se la sigue recordando como una mujer que se destacó por su gran labor y aporte a la historia del cine. Edwin Porter. Trabajó en los estudios de Thomas Edison, primero como ayudante de cámara y luego como jefe de su estudio desde 1902 a 1910. Con Porter se consolida la técnica narrativa de ese nuevo invento que era el cine a principios del siglo XX. Una vez que la vigilancia se hizo más estrecha, al estudio de Edison no le bastaba con pedir los negativos de las películas europeas con la excusa de catalogarse inventor de la fotografía animada. Más aún cuando Méliès instaló una sucursal en los Estados Unidos. La copia de los filmes se hacía más difícil, por lo que Edison recurrió a otro método menos peligroso. El plagio. El hombre clave de esta sección fue Edwin S. Porter. Fascinado por el trabajo de Méliès, Porter quiso hacer también un cine narrativo. Recogió los hallazgos de la escuela británica sobre el montaje como forma narrativa, de Ferdinand Seca, la estructuración del relato de sus dramas, y del propio Méliès, la puesta en escena. En 1902, rodó Salvamento en un incendio, Life of an American Fireman, con escenas documentales auténticas. Salvamento en un incendio ha sido considerada como una película pionera en el montaje paralelo. Hoy sabemos que fue obra de un montaje posterior, influenciado por la escuela de Brighton. En 1903. Estrena Asalto y robo de un tren, The Great Train Robbery, película que inició el género del western. Puede ser considerada como la primera obra importante, con argumento de ficción, del cine estadounidense. La película emplea de forma algo rudimentaria el montaje paralelo y aunque la acción suele transcurrir de cara al espectador, de la forma teatralizada que imponía Méliès, se observa un uso narrativo de la profundidad. Su última escena, un primer plano de un pistolero disparando sus armas hacia el espectador, causó una impresión parecida a la que pudo hacer en su día el tren de los hermanos Lumière. La película fue un gran éxito. Aún así, el espacio donde Porter se mostraba más a gusto era el drama social, de forma similar a lo que hacía Ferdinand Seca en Europa. Porter se mantendrá activo como director y guionista algunos años más. En 1909 abandonó los estudios de Edison para fundar una compañía propia, la cual solamente subsistió 3 años. 1908. Del entretenimiento al arte. El film d'art es una corriente cinematográfica nacida en Francia en 1908, creada con la intención de crear un cine histórico y literario por lo que utilizaron directores, actores y escenógrafos de teatro. El público estaba cansado de aquel juguete óptico que ofrecía siempre los mismos asuntos, idénticos melodramas y payasadas y capaz de una evolución madura de un progreso dramático. El cinematógrafo era depreciado por los intelectuales. Diversión plebeya, su público no era el que frecuentaba los teatros, museos o salas de concierto. Fundada por los hermanos Lafitte, banqueros franceses, poniendo a su cabeza a 2 prohombres del teatro, Charles Le Varguier y André Calmette.
Los Laffitte pensaron que el cine atravesaba una crisis de argumentos y esta podía salvarse recurriendo a los grandes temas del teatro. Introdujo al cine la noción de estrella como atractivo del público. El 17 de noviembre de 1908 se estrena El asesinato de Duque de Guisa interpretada por ilustres actores de la comedia francesa. También aparecen nuevas sociedades productoras como Le Film Esthétique, de Gaumont, películas bíblicas, dramas mundanos, dramas realistas, y sociales y adaptaciones literarias, o la Asociación Cinematographique des Auteurs Dramatiques de Clair. Todo el mundo rivaliza con la idea de dignificar y de arrancar al cine de la barraca de feria y de la cervecería popular, pero que supondrá un retroceso en la evolución de la expresión puramente cinematográfica, ya que con estas producciones se retoma la estética teatral, según la cual la filmación se realiza en un único plano general y no incorpora, de ninguna manera, efectos de montaje. Las más celebradas figuras de la escena parisina, entre ellas la mítica Sarah Bernhardt, actúan delante de la cámara que, sorda a sus declamaciones, tan solo registra la expresividad del gesto, en algunos casos excesivamente enfático y teatral. La sociedad de los hermanos Laffitte tendrá una vida breve, y sus escasas producciones obtendrán resultados económicos mediocres a medio plazo. Max Linder ha de ser considerado el primer gran cómico de la pantalla y al título de tal inspirador y promotor de la edad de oro de la comedia cinematográfica muda. Hizo su aparición por primera vez en el cine en el año 1905. Fue el cómico más exitoso de su país y de Europa en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial y al surgimiento de Charles Chaplin, que reconocería que era discípulo suyo. Max Sennett fue un innovador de la comedia cinematográfica llamada slapstick. A lo largo de su vida fue a menudo reconocido como el rey de la comedia. Sus comedias eran famosas por sus disparatadas carreras de coches y sus batallas de pasteles. Su primera actriz fue Mabel Normand, que se convirtió en una estrella, y con la cual tuvo una tormentosa relación personal. En 1915 Keystone Studios se convirtió en una unidad de producción autónoma de la ambiciosa Triangle Pictures Corporation, según Sennett se aliaba con los peces gordos de la industria cinematográfica de W. Griffith y Ann Thomas Harper Ince. En 1917 dejó la marca Keystone y organizó su propia compañía, Max Sennett Comedies Corporation, produciendo cortos cómicos de mayor duración y unos pocos largometrajes. Durante la década de 1920 sus cortos tuvieron gran demanda, con estrellas como Billy Bevan, Andy Clyde, Harry Gribon, Vernon Dent, Alice Day, Ralph Graves, Charlie E. Murray, y Harry Langdon. Otras de sus grandes estrellas fueron Ben Turpin y Mabel Normand. Charles Chaplin. Chaplin debutó a la edad de 5 años, cuando reemplazó a su madre en una actuación. Para 1912, ya había actuado con la compañía teatral de Fred Carno, con quien recorrió diversos países. Su personaje Charlotte debutó en 1914, en la película Ganándose el Pan, 4 y durante ese año rodó 35 cortometrajes, entre ellos Todo por un paraguas, Charlotte en el baile y Charlotte y el fuego. Sin embargo, las películas más destacadas de Chaplin fueron La Quimera del Oro, 1925, Luces de la Ciudad, 1931, Tiempos Modernos, 1936, y El Gran Dictador, 1940. Sus técnicas al momento de filmar incluían slapstick, mímica y demás rutinas de comedia visual. Desde mediados de la década de 1910, dirigió la mayoría de sus películas, para 1916 también se encargó de la producción, y desde 1918 compuso la música para sus producciones. En 1919, en colaboración con Douglas Fairbanks, David Ward Griffith y Mary Pickford, fundó la United Artists. Griffith. La constitución de un nuevo lenguaje. Considerado el creador del modelo estadounidense de representación cinematográfica, o montaje invisible, fue considerado padre del cine moderno. Trabajó como actor de reparto y en compañías ambulantes, hasta hacerse actor de cine en 1908, cuando comenzó a trabajar para la AMI-B, American Mutoscope Biograph. En esta misma compañía llegó a ser director en Nueva York y en California, convirtiéndose en productor independiente en 1913. Las películas que dirigió entre 1908 y 1913 para la compañía AMI-B le dieron una notable seguridad en su oficio.
Con el nacimiento de una nación, en 1915, logró un éxito excepcional, dando al espectáculo cinematográfico sabor auténtico y original. Otro de sus grandes filmes fue Intolerancia, 1916, filme muy ambicioso para su tiempo y que resultó ser uno de los más caros de la historia del cine, aunque también uno de los más influyentes en futuros directores. Otras de sus creaciones fueron Corazones del Mundo 1918, La culpa ajena 1919, Las dos tormentas 1920, Las dos huérfanas 1922, La batalla de los sexos 1929, América 1924 y Abraham Lincoln 1930, su primer film sonoro. En 1919, junto con Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary Pickford, los artistas más cotizados del cine del momento, fundó la United Artists, para producir películas de larga duración al margen del control de los productores y financieros no creativos del cine. Griffith siguió realizando películas con su sello especial hasta el advenimiento del cine sonoro. Solamente realizó 2 películas sonoras: Abraham Lincoln, 1930, y The Struggle, 1931. El cine sonoro significó su fin como director.